Esto es Doctores Podcast. Respuestas que te ayudan a decidir mejor y cuidar lo más importante, tu salud. Bienvenidos a otro episodio de Doctores Podcast. Hoy tenemos a dos cirujanos plásticos, estéticos y reconstructivos. Él es Eric Samuel Santos, John Paul Davis. Y vamos a estar hablando de temas que le interesan a todo el mundo y que generan mucha curiosidad. Que hay tantos mitos, verdades y tantas cosas que vemos que aquí lo vamos a estar derribando todo. Claro, porque no es solo lo de verse bien o lo que a veces se habla de vanidad, sino también de la parte de cómo se le mejora la vida a muchos pacientes en la parte reconstructiva. Así que muchísimas gracias a ambos por acompañarnos hoy, Marce. A mí este tema me encanta. A mí también, y hay mucho que hablar, pero empecemos por lo básico. ¿Qué es lo primero que debe preguntar ese paciente a la hora de ir con un cirujano plástico o en su consulta? Bueno, lo primero que debes saber es O saber. con quién está yendo. Ok. Es primordial. Con quién está yendo, si tiene una referencia, puede ser referencias personales. También si es miembro de alguna sociedad, tanto nacionales como internacionales. En Panamá tenemos la Asociación Plástica, Asociación Panameña de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, y existen diversas sociedades internacionales que también somos miembros, y eso nos da como un grado de certificación, aparte de todos los estudios universitarios y demás que conseguimos a lo largo de nuestra carrera. Ok. ¿Qué peso tienen las redes sociales? Porque cuando uno queda inmerso en las redes, salen los antes, después. ¿Qué tanto peso tiene ahora para ustedes dentro de la profesión? Hay un antes y después de las redes sociales. O sea, hay estudios recientes que han demostrado y que muestran que el aumento en la autopercepción negativa se ha disparado con las redes sociales. Entonces las personas se ven mucho más de lo que se veían antes. También hay factores importantes, como que ahora mucha gente más toma selfies o se toma videos propios o se mira hablando y se mira el cuerpo mucho más de lo que se lo veía antes. Entonces ha habido una elevación en eso y también una disminución en la autopercepción. Un aumento en la búsqueda por procedimientos, un aumento en la búsqueda por cirugías. Entonces sí es algo que está haciendo que la gente sea más autoconsciente de cómo se ve enfrente a los demás. Y eso se viene disparando y está comprobado por estudios, por varios de hecho. ¿Qué hemos notado? Que nosotros a veces la persona, el mejor cirujano no es el que más suena, sino el que más opera, el que más suena, el que más van a buscar. Y a veces hay algunas cosas que son muy sensacionalistas y muy exageradas. Y también eso llama la atención. Entonces hay que dar como un regreso a la realidad de cómo son las cosas realmente. Cuando busques a tu cirujano, siempre tienes que buscar una persona que te hable con honestidad y confianza y que no esté tanto buscando marketing, buscando ventas, sino realmente decirte la verdad desde el principio. Entonces, siempre que llegues, no va a ser una cosa como de qué es lo que este me puede ofrecer o qué es todo lo que tiene o quiero verme exactamente igual, sino es al saber que realmente hay una realidad y unas cosas que son las que van de acuerdo a tu cuerpo y cómo eres. Claro, hay una alineación de expectativas, ¿no? De acuerdo a lo que tú te quieres hacer. Y ha llegado alguien diciendo, mira, yo me quiero ver así, por ejemplo. Sí, sí llegamos con los pacientes que vienen con alguna fotografía o una imagen y dicen que doctor, yo quiero esto. O también muchas veces dicen, ve, a mi colega, a mi vecina, le pusieron, vamos a hablar de aumento mamario, y dicen, es que a ella le pusieron 400 y se ve maravillosa. Entonces también hay que explicarle que lo que se ve bien en ella no se va a ver bien en ti. Y muchas veces es también en una gran parte de nuestra consulta hacemos muchas medidas. Hacemos muchas medidas porque cada cuerpo es distinto, cada tórax es distinto, cada mama de una mujer es distinta la derecha de la izquierda. Porque tenemos el corazón mirando hacia el lado izquierdo, o el tórax es distinto, entonces esa mama puede estar divergente hacia un lado y obviamente los volúmenes también pueden variar. Entonces siempre tratamos de explicar a la paciente qué se va a ver bien en ella, qué es lo adecuado para ella, porque no es lo mismo una persona, eh, por ejemplo, una mujer que se quiere hacer momentos mamarios y es, digamos, aeromosa, que va a estar tantas horas de pie. Entonces tú a ella no le puedes tampoco poner tanto volumen porque eso va a repercutir en la vida de ella. O una persona que es atleta, tampoco puedes colocarle un volumen muy alto porque va a ser peor para ella en cuanto a su performance. Entonces no es lo mismo. No aplican lo de al cliente lo que pida.
ustedes en algún momento pudieran decir, bueno, no te recomiendo esto, porque si llego yo a la consulta y digo, quiero estirarme la cara, si yo quiero eso, ¿se hace? O si el doctor dice, no, todavía puedes aguantar un poquito más. Mira, lo responsable y lo que nosotros hacemos o lo que nos parece ético es, si nosotros fuéramos pacientes, ¿qué es lo que nos gustaría que nos hiciera? Y es hablar con la verdad. Entonces, si una paciente viene, me gustaría estirarme la cara y realmente no tiene la indicación, pues somos francos y le decimos en este momento no te vas a beneficiar de eso. Simplemente vas a ganar una cicatriz sin un beneficio real. O por ejemplo, como lo estaba comentando John Paul, si viene una paciente y dice, a mi hermana le pusieron 500 y quedó espectacular y creo que pongan 500. Eso es como si yo llegara con mi zapato talla 10,5 y yo veo que a mi hija le queda bien el zapato 4 y yo digo, yo quiero que me quede el 4 porque es el que vi que le queda bien a ella. Eso es como una talla de zapato, ¿no? Vas a tener un tamaño que es el que te va a quedar a ti. No puedes hacer como una sola opción para todo el mundo. Es como algo propio de cada persona y la responsabilidad realmente lo correcto es direccionarlo a lo que es adecuado a esa persona. O tal vez no sea adecuado hacerle nada en ese momento. Eso también puede pasar. Por eso es que hay que recibir indicaciones y Escuchar al doctor. escuchar al doctor. Y una dudita que siempre he tenido, la cirugía estética y la cirugía reconstructiva, diferencias, ¿en qué se diferencian? ¿Qué son? Bueno, cirugía estética, basándonos en cirugía plástica. Plástica obviamente viene de plástica, que es como moldear. Y bueno, la cirugía estética sería más que todo para embellecer. Es una cirugía más aspiracional. Es una cirugía que la paciente te busca a ti. Quiere hacerse una cirugía porque quiere mejorar un aspecto de su físico, de su apariencia. Y no solamente eso, sino siempre es la paciente busca con eso aumentar su confianza y demás. Entonces, siendo una cirugía totalmente aspiracional, tenemos que hacerlo lo más seguro posible. Por eso tenemos que hablar muy bien con la paciente, explicarle obviamente todos los beneficios, los posibles riesgos, porque siempre existen riesgos en la cirugía, y hacerlo todo seguro, siempre, siempre. Y la cirugía reconstructiva más enfocada a ya sea pacientes de accidentes, quemaduras, pacientes con labio y paladar hendido, pacientes con unas secuelas de cáncer. Nosotros hacemos mucha cirugía de cáncer de mama en la Ciudad de la Salud. Y esos son pacientes que usualmente tienen una patología que, si bien es cierto, es una mujer de cada 8 puede padecer cáncer de mama, y las tendencias actuales de hacer reconstrucciones inmediatas. ¿Por qué? Porque las reconstrucciones inmediatas se ha visto que aumenta lo que es la calidad de vida, la recuperación, y la paciente va a tener un mejor aspecto tanto físico y psicológico. Entonces, por eso es que en la gran mayoría de los pacientes actualmente se indica lo que es la reconstrucción inmediata. ¿Desde qué edad se puede poner una mujer un implante mamario? Bueno, legalmente, en realidad, cuando haya completado su desarrollo y sea una persona consciente, que tenga su criterio formado y sepa lidiar también con la parte de las consecuencias de todas las cirugías. ¿Pero se puede regalar 15 años implantes? ¿Se ha visto? Se ha visto. No sé si sería lo más recomendado y yo probablemente no le pondría implantes a una persona menor de edad. ¿Por qué? No por este momento. Porque siento que necesita tener algo de criterio formado para poder manejar las otras consecuencias. Cómo va a ser su cuerpo, cómo va a ser su cambio. Y siento que una persona con 15 años todavía no va a tener esa mentalidad tan desarrollada para poder saber cómo su cuerpo va a cambiar. Entonces, yo no le voy a hacer algo a una persona que no se lo haría a mi hija, por ejemplo. Y yo no le pondría implante con ella de 15 años más. Antes se hablaba de que Ahora- si tenías hijos o no tenías hijos puede también influir eso. Sí, también. Pero hay un detalle con la pregunta anterior. Hay algunos aspectos, como yo no comentaba, que tienen que ver con reconstrucción. Hay pacientes que pueden tener 15 años o pueden ser más jóvenes, que pueden tener anormalidades o pueden tener deformidades. Y tú lo que quieres hacer es una cirugía que lo restablezca a la normalidad. Entonces, en ese caso, pues sí, pues pondríamos un implante, porque tú quieres una persona que tenga confianza, que tenga desarrollo normal, que se vea bien al espejo, que se vea parecida con las otras compañeritas, con los otros compañeros. Entonces, esos aspectos lo podrías hacer. Pero si fuera simplemente por la estética de una persona que no tiene la indicación, pues yo lo esperaría un poco más. Y la otra pregunta sobre si esperas a dar lactancia o dar pecho. Lo que pasa es que con la edad y con la lactancia, la mama cambia. Esa mama que estaba pequeña, la glandular, crece, la glándula crece, se estira la piel. Después de la lactancia, la mama cae y se sustituye la glándula por la grasa.
eventualmente. Entonces hay un cambio en la morfología de la mama. Tú puedes colocar el implante o puedes hacer una cirugía de mama antes de dar la lactancia, pero si lo haces, esa mama va a cambiar. Entonces tú lo piensas, si vas a operarte de una vez y vas a tener un cambio que probablemente va a requerir una segunda cirugía después de la lactancia, ¿no sería mejor entonces esperar a después de la lactancia para que ya sea una sola cirugía? También depende de tu estilo de vida, ¿no? Si eres una mujer joven que no piensa tener joven niños por lo pronto, entonces hazlo, aprovecha, disfruta tu vida, disfruta tu cuerpo en ese momento y después cuando tu vida cambie, pues cambiarán las otras cosas. Así que nuevamente es una cosa que varía de acuerdo al contexto, en mi opinión. Sí, igual ahora hay técnicas de desarrollo, que son técnicas que por todo vamos a tener en el canal, que hablan sobre la preservación de tejido. Entonces son cirugías de mínima invasión, son cirugías donde se pueden utilizamos como un disector de canal a través ya sea del suprainflamable o a nivel de la axila. Ellos disecan y se infla un balón, creando el espacio y por ahí se inserta el implante, preservando totalmente la glándula, no se disrumpe nada de la glándula y la paciente puede lactar normalmente sin ningún problema. Son cirugías que se pueden hacer incluso con simple sedación, no necesitas una anestesia general y son cirugías que pueden durar entre 20 a 30 minutos. Así. Interesante. O sea, pero ahora, la mamá que tiene implantes, da pecho, ¿tiene que hacerse una segunda cirugía? ¿O no aplica para todos los casos? No aplica para todos los casos. No es extremadamente necesario, pero es muy frecuente que vaya a haber una caída de esa mama. O sea, es muy frecuente. Lo más probable es que va a requerir por lo menos una elevación. Tal vez no requiera cambiar el implante, tal vez no requiera hacer alguna cosa más adicional, pero es muy probable que va a requerir una elevación. Porque esa piel se va a estirar y luego se va a volver a Claro. recoger y va a quedar sobrando piel. No va a quedar como antes. No va a quedar como antes. ¿Y cada cuánto se tiene que cambiar el implante? Usualmente se habla que los implantes había que cambiarlo cada 10 años. Con los implantes nuevos, son de mayor tecnología. Ya hay estudios que demuestran que estos implantes nuevos tienen repercusiones como contractura capsular menos del 1%, hematomas, seromas menos del 1%. Y lo que se ha visto es que si se da un seguimiento adecuado del implante, o sea, la paciente se puede hacer sus mamografías y también se debe realizar un ultrasonido. El ultrasonido es para ver cómo está el implante, si está roto, si tiene una ruptura o cualquier otra alteración, si no tiene seroma o líquido alrededor. Y si el implante está bien y el resultado estético es adecuado, o sea que la paciente está satisfecha con ese resultado, no es necesario cambiar el implante, solamente se amerita un seguimiento anual, tanto con tu cirujano de mama, que puede ser un cirujano oncólogo, o tu cirujano plástico, para que solamente vea que el implante esté bien, te mande un ultrasonido, revisemos que por ultrasonido esté bien y puedes darte seguimientos anualmente y no es necesario cambiar el implante a los 10 años. Antes se decía que a los 10 años era porque se utilizaban implantes de otra tecnología o implantes muy grandes. Al utilizar implantes muy grandes, el implante disrumpe lo que es las fibras de la mama y el implante podía caer o el resultado de la mama no era adecuado. Entonces había una discrepancia entre lo que el implante y dónde estaba la glándula o la mama en este caso. Entonces el resultado no era visiblemente bonito. Entonces por eso es que se decía que había que cambiarlo. ¿Hay uno de esos implantes aquí o todos son de Esto es estos nueva ultra tecnología. nuevas, la nueva Estos son tecnología? nuevos, sí. Por favor, muéstranos. Estos implantes son una marca específica. Ellos son hechos en Costa Rica. Si podemos ver, tiene un color medio azulado. Eso es una tecnología que ellos le llaman, se llama Blue Seal, que es un quinta azul que ellos le colocan para que al proceso de manufactura, si uno ve que no tiene todo ese color parejo o cuando pasan en su fábrica, ellos pueden detectar si un implante puede estar defectuoso. Estos implantes, son de otra tecnología y tienen una capacidad que si tú lo estás acostado, por así decirlo, que es un implante redondo, pero si tú te pones de pie, el implante adopta otra forma, que es como Más si fuese natural. una forma. Una caída natural. También este implante es sumamente, la cohesividad de su gel se puede estirar, por lo cual nosotros podemos hacer incisiones mucho más pequeñas, incisiones de 2 o 3 centímetros, por el cual podemos hacer el tipo bolsillo o el flap La- donde vamos a colocar el implante y esto
lo colocamos con una manga, un funnel se llama, que es como una manga pastelera. Ponemos el implante en esa manga y solamente lo jugamos y él se inyecta. Porque él puede estirarse, que agarra y le hace apta. Wow. Entonces él puede entrar por unas incisiones de 2 centímetros, sin fracturarse, Wow. por así decirlo. Otro, si quieres algo. Otra cosa importante es la superficie. Este implante ya contiene una superficie que no es exactamente lisa, sino que tiene unas rugosidades. Y lo que desarrolla esta empresa es que estas rugosidades son lo suficientemente altas y sus valles son lo suficientemente profundos para causar una inflamación que mantiene el implante en su lugar, produciendo una capita muy delgada alrededor, pero sin caer en los riesgos de contractura, que es aquella cicatriz dura y apretada. Entonces es como una danza bien delicada en esa superficie. Y lo otro que tienen es que por ende tienen un pequeño chip, que este chip no invita, no manda ninguna señal, no pedía nada. Este. No, Frena en el aeropuerto. sino que úsenlo como un código de barra, porque todos los implantes tienen un número de lote y pueden medir el tamaño. Y a todas las mujeres cuando les colocan los implantes les dan una tarjetita, es como una cédula de implante, pero todas lo pierden. Entonces, con este chip, lo que hace es que Es verdad. tú puedes utilizar un lector y puedes hacer flip y Ah, sí. esa Wow. información que tú mismo ingresaste, dónde te lo pusieron, quién te lo puso, en qué plano muscular o dónde lo colocaron y sale el número del lote, en fin. Y tiene que ver con cosas de garantía. Entonces, con eso ahorita la tarjeta que todo el mundo lo pierde. En el futuro están desarrollando que ese chip también es de otras cosas, por ejemplo, temperatura, porque se ha visto cambios en la temperatura de las pacientes que pueden desarrollar cáncer de mama. Entonces, quieren poner el chip que tenga algo de detección de termómetros, cosas de que pueda detectar, que el propio implante te ayude a detectar un cáncer de mama precoz. Qué bueno. Y bueno, estos implantes modernos, como lo comentó John, no requieren que uno los tenga que cambiar a los 10 años. Si el resultado se mantiene, tú te puedes quedar con eso 15, 20 años tranquilamente. ¿Qué puede causar una contractura o si eso se puede predecir? O sea, ¿qué pacientes pudieran tener como más probabilidades de que generen ese tejido alrededor del implante? Bueno, existían o existen unos mandamientos que ya no se utilizan tan frecuentemente, pero antes se hablaba sobre, uno, la textura, como Eric lo mencionó, los implantes pueden ser lisos o texturizados. A pesar de que estos implantes son texturizados por la rugosidad, se comportan como lisos por la textura que tienen. Pero hay implantes mucho más texturizados que causan una cascada inflamatoria dentro del cuerpo, porque al final del día es un cuerpo extraño dentro de ti y eso va a causar una reacción en tu cuerpo. O sea, ¿todas vamos a generar esa reacción o Sí. hay mujeres que van a... Todas las mujeres van a causar esa Igual. reacción. La diferente de estos implantes es, como Eric lo mencionó, son los picos y valles, que ellos determinaron que esos picos y valles causan no tanto menos reacción inflamatoria, sino que causan algo antiinflamatorio. Entonces, tu cuerpo no va a defenderse tan fuertemente a estos implantes. Estos implantes que son texturizados, que también se han visto que causan otro tipo de enfermedades como el linfoma anaplásico asociado a implantes mamarios, causan este tipo de inflamación crónica. Al causar una inflamación crónica, causa otro tipo de cascada de acumulación de seromas, que es el líquido acumulado, y podían causar otras señales que pueden causar, en este caso, un cáncer, que es el linfoma, que solamente se ha visto en los implantes texturizados. Aparte de eso, bueno, como Eric mencionó, son una tecnología de último, de hecho son una de las compañías, solamente se enfocan en salud femenina y son una de las compañías que más invierten en la salud femenina, por eso. Y son ahora los implantes que más están utilizando por las facilidades que dan para que sea menos invasivo, ¿no? La cirugía. Ahorita mismo sí, uno, porque científicamente, también porque no tenemos que basar en la ciencia, son los que menos reacción causa, demostrado, y también por la facilidad que nos conviene para poder colocar los implantes. ¿Y la ruptura de estos implantes se minimiza? Sí, se minimiza. La ruptura más que todo tiene que ver prácticamente con el método de inserción. Hay muchas veces que el implante es muy grande al Ok. colocarlo Ok. y puede causar algo que se llama microfracturas, que no se van a detectar enseguida, pero a lo largo pueden causar este tipo de complicaciones. Entonces, otra ventaja de estos implantes que son
el gel cohesivo, podemos insertarlo en incisiones más pequeñas. Una vez se encanta. hacen la operación, ¿cómo sería como el seguimiento que ustedes le dan a esta paciente? Porque, claro, hay un postoperatorio, pero, o sea, en el historial, si hay cosas como si el implante te debe doler, es normal que duela, o esos son señales que debe alertar al médico. Muy bien. Después de la cirugía, nosotros vemos a la paciente o en la misma semana que la operamos o a los 3 días el lunes en la consulta. Normalmente, las primeras semanas son las semanas más difíciles. La paciente suele sentir como una presión en el tórax de donde tiene por el implante colocado. Y esa presión la va a sentir por unas 2, 3 semanas. Es probable que sienta algo de incomodidad cuando mueva el pectoral al inicio, pero no debe ser una cosa insufrible y tampoco debe ser una cosa demasiado terrible. Las señales de alerta son una cosa, por ejemplo, que tengas una asimetría, tienes un lado que está mucho más grande, o tienes una que te duele mucho, que la sientes como muy tender, sientes que se pone a una parte roja o a una parte tira líquido o algo no está por ahí dentro de lo normal. Y otros señales, por ejemplo, que tenga fiebre o que tenga un dolor más allá de lo esperado para el tiempo. Por lo menos en el mes deberías tener molestias, pero 99% de nuestros pacientes a las 3 semanas está bastante tranquila. Pero siempre pueden tener alguna pequeña incomodidad. Y lo que te llamaría la atención fuera que esa incomodidad fuera realmente grande, que te estuviera alterando la vida. Por ejemplo, no puede dormir, no puede comer, no puede hacer ejercicio, no se puede mover, algo así. ¿Ha sucedido? Ha sucedido, en algunas pacientes ha pasado y ya hemos tenido que ir a revisar y alguna cuestión ha sucedido con el músculo o algo similar, pero es muy raro. Entonces uno se fija mucho porque nosotros la seguimos estrechamente. La vemos a la semana, la vemos la siguiente semana, la vemos a las 2 semanas, 3 semanas, al mes. Entonces, cuando te operas con un cirujano plástico, lo normal es que él te dé un seguimiento bien estrecho. Incluso se comunica contigo, te escribe, te llama, o la secretaria también está pendiente. Entonces uno está mucho más en contacto con ese paciente de lo que está con cualquier otro paciente que se va a sacar una muela o se va a hacer otra cosa que sea, digamos, por pura salud, que no sea simplemente una cirugía de objetivo estético. Entonces el seguimiento es mucho más estrecho, tú te prestas atención a esas cosas, si el dolor, si la incomodidad, si algo va, y uno se da cuenta si algo está fuera de lo normal. Incomodidad vas a tener, pero no debe ser una cosa insufrible. ¿Eso tiene un acompañamiento psicológico? Bueno, formalmente no hay una psicóloga, terapeuta entrenada que va con nosotros, pero nosotros sí dedicamos a escuchar mucho de lo que va a decir la paciente. Entonces, no es que es una terapia porque no estamos entrenados en eso, pero sí hacemos mucho acompañamiento de qué siente, cómo está y prestamos atención a otras cosas alrededor. Por ejemplo, cómo se comporta el esposo, o cómo están los niños, o qué está pasando alrededor de la casa, porque a veces tú piensas, oye, aquí algo está raro, y cuando vas a ver que en la casa hay algo más y hay otros factores adicionales del trabajo están presionando o algo va por allá. Entonces no es que nosotros somos psicólogos, ni lo somos, ni psiquiatra, pero como que aprendemos a escuchar un poco más y estar un poquito más pendientes. Porque el postoperatorio es muy difícil. Si no tienes ayuda en casa, Pues hay un periodo en que no puedes cargar cosas pesadas, no puedes manejar. sí, la diferencia es el apoyo. Sí, idealmente siempre le contamos siempre que quién va a ayudarla al Mm. operatorio, porque hay muchas cosas que no pueda poder hacer. Si bien es cierto que la cirugía mamaria ya es más rutinaria o menos invasiva que antes, igual hay que mantener, no puedes hacer peso, no puedes... ¿Y es la misma periodo de incapacidad? Por lo general son que 15 días, Sí, ¿cuánto? usualmente con cirugías ya menos invasivas, la paciente el mismo día te Sí, ya está pregunta si camina ya normal. camina normal, te dice, doctor, puedo ir a trabajar en mi computadora, puedo sentarme en la oficina. Ajá. Hay incluso hay uno de los doctores que fue el que desarrolló la técnica, una paciente de él se operó un viernes y el sábado se estaba casando. O sea que Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es que también depende del umbral de dolor que uno sí, claro, tenga. sí, también. Y a veces cuando es la segunda vez, un recambio, como que ya estás acostumbrado como los embarazos, ¿no? El Claro. primero, el segundo. Ya está, Ya sabes cómo es el asunto, ¿no? Sabe todo. Sí, Un poco más de en eso. sí, Y sí, por sí. curiosidad, la cirugía estética que más se realiza, ¿implantes mamarios? Yo diría que ahorita entre un aumento y, y los retiros de implantes están ahí 50-50. Hay muchas mujeres que ya actualmente nos piden mucho retirarse los implantes que ya tienen de hace 10, 15, 20 años. O sea, somos de la generación de acá. Sí, de los 40 y pico, Sí, 50, Entonces, 60. yo diría que mitad y mitad ahorita mismo en nuestra práctica. Probablemente en la práctica de otros doctores sea distinto, pero ahorita mismo la mitad nos pide que un aumento Re- mamario
simple y hay otras que nos vienen por ya sea retiro de implantes o levantamiento de Es efecto. que ya cuando ya si la de retiro ya viene con Sí. levantamiento. Sí, hay muchas que ya lo dicen, ya, doctor, ya las usé, ya las disfruté, ya no las quiero. Entonces, Y no se ponen nuevas. no, nuevas, no. Quiero naturales, pero me las Sí, levantan. levantarlas ¿Y cómo hacen con el volumen? usualmente, si, dependiendo del tiempo que ha tenido los implantes, porque también hay que tener en cuenta que el implante, al ser un cuerpo extraño, va como atrofiando un poco la glándula. Entonces, la glándula que tenía previo al aumento ya no va a ser la misma que tiene ahora. Entonces, ahí nos apoyamos tanto, a veces utilizamos ultrasonido en las consultas para medir el grosor de la glándula y también cuando hacemos el levantamiento podemos extraer grasa propia de la paciente, ya sea de su muslo, abdomen, espalda, y podemos lipoinyectar ya sea el músculo para darle volumen o la misma glándula para darle volumen o pote. ¿Y o sea, si ustedes tuvieron que escoger entre implante o inyectar grasa, ¿se ve el mismo resultado? Cuando tú inyectas grasa no son grandes volúmenes, son volumen de 20, 30 cc, o sea, no es mucho. 20, 30 cc te puedes imaginar que es que una cucharadita, un vasito pequeño, imagínate un shotcito pequeño. Entonces no es mucho. Si tú necesitas un volumen más grande que eso para dar una mama más bonita, pues se necesita Sí, un el implante. implante. O muchas secciones de inyectar grasa, o sea, cada 6 meses ir a una sesión y inyectar grasa y puedes llegar a volúmenes grandes, pero necesitas varias sesiones por un periodo prolongado. Y la verdad es que no todas las pacientes van a querer tener esa paciencia de someterse a varias cirugías seriadas. O sea que se puede hacer, pero necesitas tener una persona que esté consciente que va a necesitar una serie de cirugías para poder llegar a un volumen parecido que puede llegar a un implante, pero solo con grasa. Pero por lo general, entonces, cuando se hace el levantamiento sin implante, quedaría que copa B, copa A. Depende de cómo estaba antes, porque hemos tenido pacientes que tenían bastante glándula, se ponían implantes, tenían una masa enorme y tú se lo quitabas, igual tenía suficiente tejido para reconstruir y quedaba bonito. O sea, no queda muy pequeño. Lo segundo es como lo estaba diciendo John, nosotros nos basamos en dos cosas. Uno es cuánto tejido tiene. Y a lo que la persona sí va a tener es un exceso de piel. Entonces utilizamos los colgajos que tiene, o sea, el exceso de piel que tiene, y tratamos de aprovechar esa mama para darle la forma. Y usamos un boost con la grasa para darle un poquito más de volumen. En general, queda menor del tamaño que tenían con los implantes claros. Pero no necesariamente vas a tener un downgrade de tantas copas. No es un cambio así súper absoluto. Entonces hay casos y hay casos. Sí. Y la cicatriz, ¿verdad? Porque Importante, no todo el mundo importante, cicatriza igual. Todo es un intercambio. Aquí tú estás intercambiando, por ejemplo, en un cambio de implante estás intercambiando una mamá grande, caída con implante, por una mamá pequeña, más joven, pero con cicatrices. Ajá. Eso siempre es un intercambio. La cicatriz depende de cuánto. Por lo general, si hay que hacer un gran levantamiento, vas a necesitar una cicatriz en T. Pero hay varias alternativas. Sí, y otra de las cosas en cuando basamos es preguntarle a la paciente si ya tiene cicatrices previas. Ajá. Sí podemos ver, si usualmente las mujeres podemos preguntarle cómo está su cesárea, podemos ver la calidad de la piel, si tiene estrías, algo que es una piel que está un poquito más estirada, por así decirlo, y necesita mayor atención a nivel de la cicatrización. Y otras cosas que podemos utilizar, ya sean diferentes cremas o apoyarnos en dermatología, en utilizar ya sea ¿El láser? sí, láser o radiofrecuencia, que son técnicas que nos ayudan a mejorar la calidad de la ¿Y piel. cuando es queloide? Cuando cicatriza queloide. Cuando es queloide, usualmente las mamas, el sitio de las mamas no es un lugar que cicatriza queloide, usualmente. Usualmente las lesiones queloides son más que todo extremidades, a nivel de externar y al nivel de lo que es la oreja. Son los sitios usuales. Y la espalda. Pero si es una paciente que tiene por genética algún tipo de mayor grado de hacer cicatriz queloide, es una paciente en la cual prevemos y vamos a ser más delicados, de más de lo que somos ya, En la sutura. en la sutura y al momento del cierre y prever ya sea que utilicemos algún tipo de medicamento, que son usualmente esteroides o un medicamento que se llama triamcinolona, eso lo podemos inyectar al momento de la cirugía para disminuir la inflamación o el causante de lo que es el queloide, principios. Entonces nos preveemos. Por eso, como te mencionaba, siempre es una cirugía aspiracional, entonces tenemos que ir lo mejor preparado posible. Sí.
ustedes van lo mejor preparados posible, pero la paciente y los pacientes que van a una cirugía, su salud, ¿cómo debe estar? Porque se habla de que si el tabaquismo, que si tiene algún tipo de diabetes o que si qué pastillas estás tomando antes. O sea, la condición del paciente es evaluada, no sé, sus pulmones, el corazón. Bueno, nosotros entrevistamos a todos los pacientes antes de la consulta cuando lo estamos evaluando. Entonces, la entrevista tiene varios objetivos y uno de ellos es identificar cosas que pueden poner en compromiso la salud de la paciente o el resultado de la cirugía. La paciente normalmente cuando tienen algún riesgo de algo, nosotros hacemos evaluaciones y hacemos apoyo con otros especialistas para compensar esos aspectos. Por ejemplo, problemas de alergia o enfermedades adicionales. Hay algunas leyes mandatorias que siempre las tenemos, como por ejemplo no puede fumar, absolutamente no puede fumar. Eso garantiza que va a tener problemas. Un vapeo. El baby. Y tienes que suspender cosas que te van a inflamar, por ejemplo, alcohol o drogas recreativas, ese tipo de cosas. Porque eso te va a dar problemas. Entonces, como lo digo yo, esto es una cirugía innecesaria, completamente innecesaria, pero es una altamente aspiracional. Es como subir una montaña, es como correr una maratón, es como hacer algo como un Ironman. Es una cosa que necesaria no es, pero es altamente aspiracional. Entonces, si tú vas a hacer algo altamente aspiracional, tú vas a tratar que sea lo más seguro posible. Entonces vas a eliminar todas las cosas que puedes controlar para que te salga lo mejor que puedas. Y eso incluye eso, evitar fumar, evitar estar tomando, usar drogas, en fin. Y uno lo identifica en la entrevista y va tratando de corregirlas. De vez en cuando se escapa algo, ¿no? Ni que toma un té o una pastilla o algo. Sí, usualmente también le preguntamos, porque obviamente hay muchas culturas aquí en Panamá, pero no todas las culturas comes igual. Entonces hay ciertos vegetales, ciertos tés, ciertas cosas que pueden alterar la coagulación. Entonces son cosas que también tenemos que preguntar a la paciente. Y algo muy actual es también preguntarle si está tomando algún tipo de medicamento para la obesidad. Eso, por ejemplo, el OSEM. Entonces, hay que estar muy pendiente de eso, porque hay muchos pacientes que no, para ellos lo ven normal, que se estén viendo como endocrinólogo, le están colocando Entonces se OSEM. tiene que suspender antes de Sí, la cirugía. sí, sí, hay que suspenderlo y eso es algo que ya nos tendríamos que nosotros comunicar con su médico de base y ver en qué periodo está, sí, cuánto le ha colocado, la dosis que le ha colocado y ver si se suspende, cuánto tiempo se suspende antes de la cirugía, incluido también hay muchos pacientes que tienen problemas de coagulación, eso es algo usual y obviamente esos son medicamentos que hay que suspender o hacer conversiones para otro tipo de medicamentos antes de la cirugía. Si la persona fuma, ¿cuánto tiempo antes de la cirugía tiene que dejar de fumar? Ya. Forever. No, pero que nos están viendo y dicen, ay, cónchale, Y yo como todos los días. ahora me quiero Cuanto más operar. tiempo dejes de fumar antes de la cirugía, mejor. ¿Cuándo te puedo decir un mínimo? Pero si llegó hoy la paciente a la consulta, ay, doctor, me quiero operar, fuma. Ay, sí, ok, Yo operaría te tengo que operar Meses. 3 meses. Sí. o algo Pero di que 0 cigarrillos en Cero 3 meses. cigarrillos. ¿Y alcohol? Alcohol puede ser un poquito más leve. Puedes tener unas 6 semanas, una cosa así. Antes de la cirugía. Sí, pero el cigarrillo sí mandatorio, ponte como unos 3 meses, porque realmente eso te da una tasa de complicación que es, pues, olvídalo. Sí, Da incluso provoc- si la paciente es fumadora activo, suspende su cigarrillo. Esa es una paciente que nosotros podemos planificar que en el operatorio hay que mandar la cámara hiperbárica. Ah, sí. Que son como estas cámaras que se utilizan para los pacientes, para los que te hacen museo. Esas cámaras nos va a aumentar la oxigenación en los tejidos del paciente. Entonces ya sabemos que ese paciente te operamos, vas a dejar de fumar, está bien, pero cuando te operen tienes que ir a cámara hiperbárica. ¿Por qué? Porque hay que aumentarte la oxigenación, ya tu tejido no es un tejido sano, tus pulmones no son sanos y hay que prever que puedas tener alguna complicación que los tejidos no se oxigenen, no cierren bien, puedan causar heridas que se abran, se infecten. Entonces, es algo que vemos. Ahora que lo dices y que no pueden tomar ciertos tés y que cúrcuma, ¿verdad? Pues, se puede- Ajá, cúrcuma lo puedes tomar antes de una... No Bueno, tomo. tiempo, debes suspenderlo. Yo diría que yo pensaba que realmente una de las cirugías que más se hacían era la liposucción. Se hace bastante, es que lo veo. Bueno, las redes influencian mucho. Entonces he visto implantes mamarios, el aumento, la explantación y la liposucción. Y cualquier paciente puede aplicar a hacerse una lipo, porque es que yo he visto ciertas mujeres, porque no he visto hombres, me imagino que hombres también se lo hacen, mujeres
eh, con bastante grasita y después de esa cirugía quedan sin nada. O sea, Con cuadritos realmente y todo. con cuadritos. Bueno, en realidad el término que se debería utilizar ahorita mismo sería lipoescultura, porque no es solo aspirar. Tú vas a aspirar de los lugares y vas a inyectar en otros. ¿En dónde vas a inyectar? No vas a hacer cuadritos de grasa. Antes había unas tendencias de hacer unas especies de marcación haciendo cuadritos de grasa. Ahora la tendencia es hacer las aspiraciones más sutiles e inyectar los músculos para que ellos estén más hipertrofiados y se puedan ver mejor. Entonces, la primera pregunta, si a todas las pacientes, bueno, no, hay algunas pacientes que van a ser demasiado delgadas que no hay ni forma, y hay otras que van a ser demasiado obesas que, olvídalo, va a ser una cosa demasiado laboriosa, la cantidad de grasa o de sangre que va a perder es muy grande y se convierte en algo peligroso. Entonces, es una cirugía que tienes que hacerla por lo menos con un peso saludable o dentro de un rango de peso controlable. No lo puedes hacer en obesidad. Esto no es una cirugía para adelgazar, es una cirugía para definir. Entonces, lo primero que le planteamos bien a las pacientes cuando llegan. Hay pacientes que van a venir pensando que esto las va a adelgazar, que van a pasar de estar súper grandes a ser esbeltas como unas Barbies, pero con la liposucción no lo vas a conseguir. Lo que vas a obtener es complicaciones. Entonces, lo que necesitas hacer es tener un peso chévere, llegar a un cuerpo chévere y complementar con la definición. ¿Cuánto por lo menos sería como un ranguito de peso para poder sacar grasita? Eso es variable. Nos podemos guiar por el índice de masa corporal, pero igual tenemos que tener en cuenta que una persona con un índice de masa corporal alto puede ser un paciente atlético que tenga mucha masa muscular. Y hay otros factores que podemos utilizar. A veces podemos utilizar el pinch, que Ah, la pincita para decir que aquí tienes un rollo, aquí pues tienes ahí un te estás sonriendo, Michelin, sí. aquí tienes una llanta, Este pinche. aquí tienes un salvavidas, aquí tienes un flotador. Pero Digo, uno físicamente ve al paciente y sabe ya claro. que no va a estar indicado. A veces, muchas personas vienen por una liposucción y tú le dices, o sea, sí, tú puedes hacer la liposucción, pero después ya tiene hijos, tiene alguna diástasis de rectos, tienen, o sea, los músculos abdominales, que son six-pack, por así decirlo, los tienen separados, que es lo muy usual después del embarazo. Entonces tú le dices, o sea, te puedes hacer la liposucción, pero la diástasis se te va a ver peor. No vas a tener músculos totalmente Pero separados. eso no lo Sí, cosen. exacto. Bueno, forma parte. Ajá, un 2 por 1 ahí. En ese caso tenemos que complementar ya con abdominoplastia o la dermolipectomía, que sería la resección de la piel. Que eso ya puede variar entre una paciente y otra, pues. A todas las pacientes hay que resecarle tanta piel. Hay otras pacientes que el excedente de piel es más hacia arriba que abajo del ombligo. Entonces ya lo podemos combinar con otro tipo de incisiones. ¿Ustedes recomiendan, por ejemplo, hacerse el Free for All? Free for All, dije, pam, 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 o primero una y después la otra. Porque yo he tenido conocidas que, o sea, el proceso de recuperación dicen que es terrible cuando se hace todo una sola vez. Bueno, ¿qué recomendamos? Eso también varía. Es difícil de darte una respuesta de todo, pero ¿qué pasa? La paciente va a llegar y ella va a tener un periodo que va a reservar para recuperarse. Y ese periodo es donde la van a ayudar, va a tener. Entonces, también uno entiende que no vas a tener disponibilidad de hacerlo en varios procedimientos. Entonces, ahí tienes una Depende de la ventaja. cartera también. Lo segundo va El presupuesto, el presupuesto. de que vaya. Y que una primero y después la otra. Exacto. Y como te dije, tú vas a proyectar qué tan seguro es hacer lo que esa paciente necesita. Si está dentro de lo que es seguro hacer, o sea, es un periodo modesto de tiempo de la cirugía, es una paciente joven o un hombre joven que se puede recuperar bien saludable, que no está fumando y no tiene nada adicional, pues se pueden hacer cirugías asociadas. Pero si tiene riesgo de algo, entonces lo mejor es separarlo para evitar ese tipo de complicaciones. ¿Qué es lo más cómodo para nosotros? Hacerlo separado. Pero entendemos que obviamente una persona normal que trabaja, que tiene vida, Que va todo a es una reservar sola. un espacio y un tiempo para eso y Ajá. quiere una sola recuperación. Si tú eres saludable, eres joven y lo que necesitamos hacer está dentro de algo seguro, pues se puede hacer en una sola tiempo. Sí, el tiempo aquí. El tiempo. Lo Bueno, pero ahora aspiracional también- todo lo soporta. Marce, pero también ahora hay como mucho manejo con los anestesiólogos, como que el manejo del dolor también hay muchas opciones, ¿no? Sí, ahorita. Y los posoperatorios también alivian, Sí, desinflaman. los anestesiólogos o los anestesiólogos.
Y en estos tiempos, ellos monitorizan de una forma más confiable, por así decirlo, cuántos medicamentos le están colocando, cuántos gases y demás, que sean dosis adecuadas o las suficientes para que no conlleven mayores repercusiones en el postoperatorio. Antes se veía que los pacientes tenían muchas náuseas, mucho o dolor, y era porque se utilizaban dosis muy por encima de las que se necesitaban, por así decirlo. Ahorita ya se monitoriza más de eso. Y también nos podemos tener, eh, usualmente nosotros en la cirugía siempre hacemos algún tipo de bloqueo. Entonces nosotros, por ejemplo, si operamos el abdomen, cuando tenemos el abdomen disecado o abierto, por así decirlo, le ponemos anestesia dentro de los diferentes grupos musculares para que eso le sirva como algo de analgesia en el postoperatorio. Y si operamos las mamas, también le ponemos anestesia a nivel de los pectorales y eso le ayuda inicialmente el postoperatorio inmediato, que es el periodo más, por así decirlo, más molestoso de la cirugía. Y también muchas veces algunas pacientes nos piden que le coloquen lo que es La la bombita. bombita y eso las ayuda, las tranquiliza un poquito más, supongo. Eso da alivio escuchar. Sí, sí. Y bueno, bien sea que te hagas una cirugía estética o reconstructiva, yo creo que el resultado de la mejora de tu autoestima realmente cambia. O sea, ¿cómo lo ven ustedes en sus pacientes? O sea, independientemente de que sea una u otra. Bueno, nosotros también le decimos a los pacientes, o esto se lo escuché a un doctor que fue en México, que, o sea, nosotros no solamente intentamos de que te veas mejor, sino que te sientas mejor contigo misma. Entonces, ese es lo que nosotros aspiramos. Tú vienes con una puerta de idea totalmente aspiracional y nosotros aspiramos a que no solamente te veas mejor, sino que también te sientas mejor contigo misma. Y a veces tú escuchas cosas, referencia de otras personas. Por ejemplo, hubo una paciente que operamos y un tiempo después conversando con el papá de la paciente, él nos dice, la vida de ella ha cambiado. La ropa que se pone es completamente diferente, la actitud con la que anda en la vida es diferente, la confianza que ella tiene, la forma en la que habla, a los lugares a donde va, o sea, ya no está retraída ella, ahora se siente ella. Y esta es una paciente que es súper creativa, que es muy artística, entonces ahora va como floreciendo más. Y tú te quedas, y eso lo estoy escuchando de un tercero, no es ella directamente, o sea, y ese tipo de cosas te da como una satisfacción. Claro que Qué sí, la ropa, todo. Y sí, recordé, ahí fui recordando que sí que he visto casos. A mí me encanta y me apasiona este tema porque yo creo que al final todos tenemos nuestras inseguridades y nuestros traumas, pero ciertamente hay personas que tienen las posibilidades de pagarse una cirugía plástica, pero tienen como mucha gente alrededor que de pronto le meten temores. Y esta manera de nosotros conversar es que hay profesionales en Panamá muy buenos cirujanos plásticos y en el caso de ustedes que orientan a sus pacientes para que puedan tomar su propia decisión porque al final uno decide sobre su propio cuerpo y uno adentro sabe qué tan inseguro se siente o cómo le puede cambiar a uno la vida. Eso desde tu relación con tu entorno, porque hasta para proyectar en el trabajo, para tu pareja, aunque bueno, dicen que uno se tiene que querer a uno como es. ¿Cómo es? Pero Pero una ayudita. o sea, todo el mundo tiene derecho a mejorar cómo se percibe y cómo quiere verse. Todo el mundo. O sea, una gente no debería, o bueno, Dije, quiérete como tú te eres. sentirte Sí, culpable por ajá. ejemplo, ir al gimnasio y querer hacer ejercicio, o poner saludable, o ponerte una ropa que te quede bien, porque realmente tú quieres hacerlo y tú te quieres ver bien. Y así mismo en la cirugía, nadie te debe de condenar por querer hacer algo que va a ser para que tú mismo te sientas bien contigo mismo. No por querer hacerlo Exacto. por alguien más, ¿no? Y que mi marido quiere que sea así, o sea, eso sí está equivocado. Pero tú no debes tener derecho de poder mejorarse a sí mismo. Sí. Totalmente de acuerdo. Aquí estamos de acuerdo, somos pro. Mejor. Pero sí, lo de la imagen hoy pesa muchísimo hasta para lo de los trabajos, ¿no? Para todo, Sí. como te ven, te tratan, dice. Dice, pero bueno, pero hay que meterle a la cabeza. Vamos con nuestro segmento consulta rápida aquí con estos doctores y empezamos. ¿Café o té? Café. Café. Muy bien, de los míos. ¿Madrugadores o trasnochadores? Trasnochador. Yo soy team trasnochador también. Ok. Un lugar feliz. La playa. Mi finca. Especialidad que jamás podrían ejercer. Chuzo.
medicina interna o geriatría, algo así. Geriatría. Visita interna. Voy a decir esto. ¿Qué no puede faltar en su día? Un besito de la bebé. ¿Qué no puede faltar en tu día? ¿Qué no fue pasar en mi día? ¿Mi familia? Qué lindo. Dígame, hijos, consideraciones finales, esos mensajes que ustedes le darían a esa persona que tiene temores, que tiene dudas, que está pensando si hacerse esa cirugía porque siempre le dicen, bueno, es que así, natural, te ves bella, ¿para qué te quieres O qué miedo operar? si te pasa algo. O si me pasa algo, ¿qué le recomendaría? Bueno, yo les recomendaría que, bueno, uno, si están decididas a hacerse una cirugía, busquen una persona calificada, ya como lo mencioné, buscar en la página de la Asociación Panameña, ver quiénes son los médicos que pertenecemos, pueden ir a cualquiera, la verdad, todos somos idóneos, y una vez que decidas qué hacerte, lo mejor es que investigues cuáles son las nuevas técnicas, qué procedimientos hay, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios y todo. Y muchas veces le decimos al finalizar de la consulta, yo sé que te hemos dicho muchas cosas, te hemos disparado muchos tecnicismos y estadísticas y demás, y yo sé que van a salir de aquí y van a tener más dudas. Y llega a la casa, investiga y escríbenos y nos pueden escribir todas sus dudas y nosotros las vamos a responder cada una de ellas. Eric. Básicamente era algo por esa línea, porque realmente tú vas a tener una duda, tú vas a tener un deseo. Lo mejor es que, aparte de que lo investigues, cuando vayas a una consulta, piensa en qué va a ser ya lo más seguro para mí. Algo común es que las personas se van al extranjero a operarse. Entonces, si llegas a Panamá, te vas al extranjero y sale todo bien, pues belleza, te fue súper bien, ganchito. Pero si no sale algo bien, ¿quién te da apoyo? ¿Cómo vas a ver eso? ¿Qué pasa con la herida? ¿Qué pasa con el punto? ¿Qué pasa con la cicatriz? Entonces, todo ese sistema de apoyo a distancia va a hacer que las cosas sean muy difíciles. Vas a tener una serie de dificultades y por estar lejos, esas dificultades se van a amplificar. Entonces, mi recomendación es, trata de buscar lo que sea seguro y lo que sea cerca y conversar directamente con esa persona. No es solamente una consulta que vas a hacer, sino va a ser una relación que vas a entablar. Entonces, tú necesitas desarrollar por lo menos en nuestra profesión, tienes que desarrollar una relación con la persona para que las cosas te salgan bien. Claro, y a veces por buscar algo económico se han visto situaciones difíciles, pero nosotros aquí en Doctores Podcast lo que queremos es resaltar precisamente que en Panamá hay muy buenos profesionales y que lo conversábamos, ¿no? Poder tener a tu médico cerca, a tu doctor cerca para cualquier tipo de complicación, seguimiento, es súper más tranquilizante. Claro. Y bueno, yo creo que hemos conocido hoy otros avances, de verdad, que creo que cada vez hay como más tranquilidad a la hora de buscar una cirugía plástica, ¿no? Y que tengan decisiones, o sea, que tomen decisiones informadas. Y es que lo se más programen. importante. Y es un buen incentivo también para que tener un estilo de vida saludable, porque ya saben, hay que estar preparados para tener una buena condición de salud, ¿no? Y que estos médicos están aquí, en Panamá, o sea, aquí. No hay que buscar nada afuera. Así es. Panamá tiene muy buena medicina.